Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Permítanme contarles algo sobre los humanos que podría salvarles la vida algún día. Cuando se quedan en silencio, es entonces cuando deben empezar a preocuparse. Mi nombre es Comandante Drei Bog, de las fuerzas de la Coalición Galáctica, y he visto cosas que harían que sus cromatóforos palidecieran hasta volverse traslúcidos. 3 décadas al mando de la nave insignia Furia Justa, una nave tan masiva que tiene sus propios sistemas climáticos. Y pensé que me había encontrado con todas las rarezas de especies en el universo conocido. Pero los humanos son un animal completamente diferente. Nuestra masiva nave de guerra se precipitaba por el corredor Vega, en curso directo para interceptar la flota principal de la Horda Nexus. Ya saben, la Horda, esas pesadillas parasitarias de 8 extremidades que han estado consumiendo planetas enteros en el borde. La coalición había reunido el grupo de batalla más grande en la historia galáctica, 17 especies, 234 naves, todas bajo mi mando. La tensión a bordo de la cubierta de mando era tan espesa que podría cortarse con un cortador de plasma. El Consejo de la Coalición finalmente había aprobado a los humanos para roles de combate activo hace solo 3 ciclos. Una decisión controvertida, si me preguntan. La mayoría de las especies pensaban que eran demasiado impredecibles, demasiado emocionales, demasiado, humanos. Pero nadie podía negar su efectividad cuando las cosas se ponían difíciles, lo que en la guerra siempre sucede. La capitana Eleanor Frost era su representante a nivel de mando. Una humana alta, esbelta, de piel pálida, con cabello del color de las erupciones solares y ojos que me recordaban a los lagos congelados de metano en Titán. Los humanos la llamaban Frasti a sus espaldas, aunque nunca entendí si esto era un insulto o un término cariñoso. Los humanos son raros así. Normalmente, no se podía conseguir que la capitana Frost se callara durante las reuniones informativas. Interrumpía, preguntaba, desafiaba, proponía alternativas. Volvía absolutamente loco a mi oficial estratégico, K.Z. Tal. Los humanos parecen pensar que cada plan es solo una sugerencia, un punto de partida para el debate, en lugar de una directiva a seguir. Es exasperante, pero a regañadientes he llegado a apreciar su perspectiva a veces. Pero hoy estaba callada, inquietantemente callada. Estaba de pie en la parte trasera de la sala de reuniones, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados, sin decir una sola palabra mientras el teniente Glaxnor esbozaba nuestra formación de ataque. Ni preguntas, ni sugerencias, ni siquiera uno de esos pequeños sonidos que hacen los humanos. Un haya, EJOHM, creo que lo llaman, cuando están pensando algo pero no lo dicen. Y esa, amigos míos, debería haber sido nuestra primera señal de advertencia, porque he aprendido algo crucial sobre estos peculiares bípedos. Cuando los humanos se callan, el universo debería empezar a preocuparse. Pero, ¿reconocí la advertencia? No. Y eso casi nos cuesta todo. La pantalla holográfica en el centro de nuestra sala de guerra palpitaba con proyecciones tácticas, iluminando los rostros de los 17 representantes de especies con un espeluznante resplandor azul. El teniente Glaxnor, con sus antebrazos gesticulando salvajemente, estaba explicando nuestro vector de ataque primario. La Horda Nexus ha posicionado sus Dreadnoughts en una formación de pinza estándar, retumbó la voz de Glaxnor, su saco de la garganta inflándose con cada punto enfatizado. Dividiremos nuestras fuerzas en 3 grupos de batalla. El ala alfa se enfrentará directamente, atrayendo su fuego, mientras que las alas beta y gamma ejecutarán un salto cuántico para flanquear su retaguardia. La sala estalló inmediatamente. Esto es normal. Poner 17 caminos evolutivos diferentes en una sala y pedirles que se pongan de acuerdo en tácticas de batalla es como pedirle a una babosa baxiana y a un dragón de fuego pion que compartan alojamiento. Impostura, castañeteó el embajador TZ Reicholak del colectivo Ontoide, sus mandíbulas chasqueando rápidamente. Mis guerreros deberían liderar el asalto frontal. El exoesqueleto mantoide puede soportar 3 veces el daño por radiación que sus blandos cuerpos toanos. El general Failang de los guardias arcturianos golpeó su puño cristalino sobre la mesa. ¿Y desperdiciar su maniobrabilidad superior?
Tácticamente incorrecto. Mis cruceros pesados están construidos para el combate directo. El representante silaxiano, cuyo nombre nunca puedo pronunciar sin rociar la sala con saliva, emitió una serie de silbidos agudos que el traductor interpretó como algo así como: su plan ignora los campos de desestabilización cuántica que detectamos en nuestro último encuentro. Debemos recalibrar nuestros escudos antes del enfrentamiento. Y así siguió. Los Dravidi querían usar a sus navegadores psíquicos para predecir movimientos enemigos. El triunvirato Cronos insistió en que su armamento de dilatación temporal necesitaba asignaciones prioritarias de objetivos. Incluso el embajador furiano, generalmente reservado, brillaba de un naranja intenso por la agitación, literalmente iluminando una esquina de la sala. A través de todo este caos, la capitana Frost se mantuvo inmóvil, su rostro no revelaba nada. Ni una palabra, ni un sonido. Solo observaba la simulación de batalla holográfica con esos ojos azules como el hielo, ejecutando escenarios en ese extraño cerebro humano suyo. Comandante Drasbok, me susurró mi segundo al mando, Vexlar, a mi lado. ¿No deberíamos llamar al orden? Levanté una mano para silenciarlo, mi atención fija en Frost. La humana está callada, murmuré. ¿Señor? Frost no ha dicho ni una palabra. Vexlar miró a la humana y se encogió de hombros, sus placas de hombro chasqueando juntas. Tal vez finalmente ha aprendido la disciplina militar adecuada. Ya era hora, si me preguntas. No. Algo anda mal, dije, incapaz de sacudirme esta creciente inquietud. En todos nuestros enfrentamientos anteriores, Frost había sido rápida para señalar fallas, sugerir alternativas, desafiar suposiciones. Los humanos podrían ser nuevos en la guerra interestelar, pero tienen una habilidad asombrosa para encontrar el punto débil en cualquier plan. Es lo que los hace a la vez valiosos e insufribles. Observé cómo sus ojos seguían la trayectoria proyectada del ala beta, su mandíbula tensándose casi imperceptiblemente. Ahí estaba, una señal. Algo sobre esa maniobra la preocupaba. Capitana Frost, llamé, silenciando la sala con mi voz de mando. Está inusualmente callada hoy. ¿Tiene alguna aportación sobre el enfoque táctico? Todos los ojos se volvieron hacia la humana. Se enderezó ligeramente, ese cabello ardiente atrapando la luz de la pantalla holográfica. Por un momento, no dijo nada. Luego, sus labios se curvaron en lo que los humanos llaman una sonrisa, aunque ésta carecía de cualquier calidez. El plan es interesante, comandante, dijo, cada palabra medida y deliberada. Solo me pregunto si el teniente Glaxnor ha tenido en cuenta las distorsiones gravimétricas en la nebulosa caldera, donde se supone que el ala beta hará su salto cuántico. El saco de la garganta de Glaxnor se desinfló con un audible silbido. Las cartas de navegación muestran una interferencia mínima, respondió a la defensiva. Las cartas tienen 3 ciclos de antigüedad, dijo Frost, todavía con esa sonrisa inquietante. Y la Horda Nexus sabe que las tenemos. Fue entonces cuando sentí el primer escalofrío de preocupación real. Porque la capitana Frost no estaba siendo ruidosa, no estaba siendo argumentativa. Estaba siendo precisa. Y un humano preciso es mucho más peligroso que uno ruidoso. Después de despedir al Consejo de Guerra, me retiré a mis aposentos privados. Las palabras de Frost aún resonaban en mi mente, 3 ciclos de antigüedad. Por supuesto, las cartas tenían 3 ciclos de antigüedad. Ese es el procedimiento estándar. Pero la forma en que lo dijo, esta no era la primera vez que trabajaba con humanos. Ni mucho menos. Mi primer encuentro con su especie fue con el comandante Jackson Porter, un hombre bullicioso y corpulento, asignado como enlace militar cuando la humanidad se unió por primera vez a la coalición. Porter tenía opiniones sobre todo, desde nuestros sistemas de armas hasta nuestros sintetizadores de alimentos. Me estás diciendo, había bramado durante una memorable sesión de estrategia, que han dominado el viaje más rápido que la luz, pero no pueden hacer una taza de café decente. Prioridades, gente. Luego estaba la teniente Amara Akefer, quien una vez secuestró un transbordador diplomático durante una emboscada Krasak porque, en sus palabras, el piloto automático estaba siendo un cobarde. Ella pilotó manualmente la nave a través de un campo de asteroides, violando 13 protocolos de vuelo diferentes de la coalición, y de alguna manera logró salvar a los 36 diplomáticos a bordo.
Cuando le pregunté cómo había calculado una trayectoria tan imposible, se encogió de hombros y dijo, no lo hice. Simplemente lo sentí. Lo sintió, como si la navegación interestelar fuera algo que se pudiera sentir. El patrón continuó con cada humano que encontré. El capitán Marcus Rivera, que insistió en inspeccionar personalmente cada cubierta de una nave enemiga capturada a pesar de las advertencias de radiación porque tenía una corazonada. La doctora Naomi Parker, que cuestionó todo nuestro protocolo médico porque no tenía en cuenta la terquedad humana. La lista seguía. Los humanos eran ruidosos, argumentativos, impulsivos. Confiaban en lo que llamaban instintos viscerales, algún extraño remanente evolutivo que de alguna manera producía resultados sorprendentemente efectivos. Tomaban decisiones basadas en datos incompletos, respuestas emocionales e inexplicables saltos de lógica. Pero nunca, jamás, estaban callados. Estaba aquel incidente en la batalla de Próxima Centauri. Teníamos a un oficial táctico humano, el teniente Kai Tanaka, que no dejaba de proponer enfoques alternativos durante todo el enfrentamiento. Cuestionó cada orden, sugirió modificaciones a cada maniobra, hasta el punto en que casi lo hago retirar del puente. Pero luego el enemigo desplegó un nuevo tipo de arma, un campo de desplazamiento cronológico que congeló a 3 de nuestros destructores en estasis temporal. En el silencio aturdido que siguió, Tanaka ladró una reconfiguración de nuestra armónica de escudo que, contra todo razonamiento científico, neutralizó el efecto. Cuando le pregunté más tarde cómo había sabido qué hacer, se encogió de hombros y dijo, vi mucha ciencia ficción cuando era niño. Ciencia ficción. Entretenimiento. Fantasía. Esos eran los cimientos de la innovación táctica humana. Así que cuando la capitana Eleanor Frost, una humana con uno de los historiales de combate más impresionantes de la coalición, se quedó callada durante una reunión informativa, ofreciendo solo la observación más mínima sobre los datos de las cartas, todos mis instintos gritaron peligro. Cuanto más pensaba en ello, más me preocupaba. Los humanos eran más peligrosos no cuando gritaban sus ideas poco ortodoxas, sino cuando estaban calculando en silencio. Esta contención de Frost no era diplomacia ni deferencia. Era, ¿cómo lo llamaban los humanos? La calma antes de la tormenta. Busqué la unidad de comunicación. Seguridad. Localicen a la capitana Frost y soliciten su presencia en mis aposentos inmediatamente. Porque si hay algo más peligroso que un humano con una idea loca, es un humano que se está guardando esa idea para sí mismo. La capitana Frost llegó a mis aposentos precisamente 7 minutos después de ser convocada. No inmediatamente, lo que indicaría alarma, pero tampoco lo suficientemente tarde como para hacer insubordinación. Calculadora, como siempre. Comandante Drasbok, dijo, de pie en lo que los humanos llaman posición de descanso, con las manos entrelazadas a la espalda. Quería verme. Adelante, capitana. ¿Una bebida? Señalé el dispensador integrado en mi unidad de pared. No, gracias, señor. Sus ojos escanearon mis aposentos, notando la exhibición de armas en la pared este, la armadura ceremonial en la esquina, el mapa estelar holográfico flotando sobre mi escritorio. Siempre observando, estos humanos. Prefiero la comunicación directa, capitana, así que seré franco. Estuvo inusualmente reservada durante la reunión informativa. Me acomodé en mi silla de mando, mis 4 brazos dispuestos en lo que mi especie considera una postura de autoridad. Frost sonrió. Esa peculiar expresión humana que puede significar cualquier cosa, desde placer genuino hasta intención asesina. ¿Lo estaba? Hice una observación sobre las cartas de navegación. Una observación. Normalmente, usted ya habría cuestionado la mitad de las directivas tácticas, propuesto 3 enfoques alternativos y de alguna manera se habría las arreglado para ofender al menos a 2 representantes de especies aliadas. Ella se rió. Un sonido corto y agudo, sin humor real. Me hace sonar como una pesadilla diplomática, comandante. Es una humana. Todos ustedes son pesadillas diplomáticas, pero efectivas. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿por qué la contención hoy? ¿Qué no está diciendo? Frost caminó hasta el ojo de buey, mirando las estrellas que pasaban mientras viajábamos a velocidad subluz. Por un momento, pensé que podría mantener su silencio, pero luego se giró,
ese cabello ardiente atrapando la luz como una erupción solar. ¿Quiere la respuesta diplomática o la honesta? ¿Cuándo ha dado algún humano primero la respuesta diplomática? Buen punto, respiró hondo. Su plan va a hacer que nos maten a todos. Ahí estaba. Directa, concisa, típica certeza humana. Explíquese, dije, manteniendo mi tono neutral a pesar de la gravedad de su afirmación. No son solo las cartas obsoletas, aunque eso es parte de ello. La estrategia completa se basa en la suposición de que la Horda Nexus lucha como nosotros, con lógica, con patrones predecibles. Caminó hacia mi pantalla holográfica y, sin pedir permiso, manipuló los controles para mostrar la proyección táctica de la reunión informativa. Mire su formación. Todo el mundo ve una pinza estándar, ¿verdad? Pero es demasiado perfecta, demasiado de libro de texto. Sus dedos trazaron las posiciones enemigas. La Horda nos ha estado estudiando durante años. Conocen nuestros manuales tácticos, nuestras respuestas estratégicas. Esta formación es un cebo. Castañeteé de frustración, un sonido involuntario que mi especie hace cuando está agitada. Esa es una afirmación significativa basada en evidencia mínima, capitana. Oh, tengo evidencia. Su sonrisa se volvió afilada. Sus líneas de suministro están demasiado expuestas. Sus cruceros pesados están posicionados con puntos ciegos superpuestos. Y lo más revelador, su nave de mando está dentro del alcance de nuestra artillería de largo alcance. Manipuló la pantalla de nuevo, destacando cada punto mientras hablaba. Es como si nos estuvieran invitando a atacar exactamente como sugirió Glaxnor. Dividir nuestras fuerzas, flanquearlos, apuntar a su nave de mando. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa cuando nos comprometemos con este plan y de repente descubrimos que es exactamente lo que estaban esperando? La frialdad en su voz hizo que una onda recorriera mis espinas dorsales. ¿Por qué no planteo estas preocupaciones durante la reunión informativa? ¿Por qué? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Discutir detalles tácticos habría hecho perder un tiempo que no tenemos. Esto no es un defecto en el plan, comandante. Es un malentendido fundamental de a que nos enfrentamos. Me levanté de mi silla. Mis 2,5 metros de mi armadura se alzaban sobre su forma humana comparativamente frágil. Así que, en cambio, eligió no decir nada. Eso no es propio de usted, capitana. No es propio de ningún humano que haya encontrado. Algo cambió en su expresión entonces, un ablandamiento, quizás diversión. ¿Sabes? Hay un viejo dicho en la Tierra, temed la furia de un hombre paciente. Cuando los humanos se ponen ruidosos, se apasionan, generalmente significa que estamos resolviendo un problema, probando ideas. Pero cuando nos callamos. Sacudió la cabeza. Cuando nos callamos de verdad, es cuando más deben preocuparse. Significa que hemos pasado del debate a la decisión. ¿Y a qué decisión ha llegado, Capitana Frost? Pregunté, de repente consciente de que esta conversación era mucho más importante de lo que había creído inicialmente. Sus ojos azules como el hielo se encontraron con los míos directamente. Que necesito mostrarle lo que realmente está sucediendo aquí y que debemos abandonar por completo la estrategia actual antes de volar directamente hacia la trampa más obvia que he visto en mis 15 años de combate. La convicción absoluta en su voz era inquietante. Los humanos a menudo se equivocan. Sus instintos y corazonadas con frecuencia los desvían. Pero cuando tienen razón, ignorarlos ha costado imperios. Tiene exactamente 10 minutos para convencerme, dije, señalando mi pantalla táctica. Muéstreme lo que usted ve que 17 otras especies han pasado por alto. Frost no desperdició ni un segundo de sus 10 minutos asignados. Sus dedos bailaron sobre mi pantalla táctica con precisión practicada, manipulando las proyecciones holográficas tanto de nuestra flota como de la enemiga. La Horda Nexus evolucionó como una especie de mente colmena, comenzó, su voz adoptando una cadencia que había llegado a reconocer como el modo de conferencia humana. Pero seguimos cometiendo el error de asumir que todavía piensan colectivamente. No lo hacen. No desde que comenzaron a asimilar otras especies. La pantalla se acercó a la nave de mando enemiga, una estructura masiva erizada con la tecnología híbrida biológica mecánica que hacía que la Horda fuera tan difícil de combatir.
¿Ve estas protuberancias aquí? Destacó varios nódulos irregulares en el casco de la nave. El análisis estándar las clasifica como puertos de armas o matrices de sensores. Pero mire la firma de radiación. Mostró el análisis espectral, revelando patrones de energía que yo no había notado antes. Generadores de entrelazamiento cuántico, murmuré, viendo de repente lo que señalaba. ¿Pero por qué lo harían? Exactamente, me interrumpió, un hábito muy humano que se consideraría grotescamente grosero en la mayoría de las culturas de la coalición. Se están preparando para crear un pliegue temporal. Cuando nuestras 3 alas se comprometan con el patrón de ataque, activarán estos generadores y crearán un bolsillo de tiempo acelerado alrededor de nuestra flota. Mi membrana exterior palideció a medida que las implicaciones se hacían claras. Estaríamos atrapados en tiempo acelerado mientras ellos permanecían en el espacio-tiempo normal. Para nosotros, sus refuerzos parecerían llegar casi instantáneamente. Peor, continuó Frost, destacando otra sección de la formación enemiga. Estas naves de apoyo no son escoltas defensivas, como asumimos. Están transportando inversores dimensionales. Una vez que estemos atrapados en el pliegue temporal, invertirán la polaridad. Arrojando a nuestra flota al subespacio, terminé, sintiendo un escalofrío instalarse en mi cavidad torácica. Seríamos eliminados del espacio-tiempo normal por completo, posiblemente para siempre. Frost asintió con gravedad. La formación entera está diseñada para atraernos exactamente al patrón de ataque que Glaxnor propuso. Dividir nuestras fuerzas, rodear su aparente debilidad, y luego. Hizo un gesto explosivo con las manos. La trampa se cierra. ¿Cómo vio esto usted cuando nuestros analistas no lo hicieron? Pregunté, genuinamente desconcertado. Nuestra IA táctica había ejecutado millones de simulaciones en la formación enemiga. La risa de Frost tenía un dejo de amargura. Porque he estado estudiando la historia militar humana. Esto es la batalla de Cannas otra vez. Una batalla de la antigua tierra donde Aníbal debilitó deliberadamente su centro para atraer a los romanos a un doble envolvimiento, y luego los aplastó por todos lados. Es una trampa tan vieja, tan básica para la guerra humana, que reconocemos su patrón al instante. Sus computadoras buscaban trucos tecnológicos. Yo buscaba trucos psicológicos. Se enderezó, mirándome con esos fríos ojos azules. Tenemos otro dicho los humanos, la persona más ruidosa de la sala es la más débil. La horda prácticamente nos está gritando con esta formación, mostrándonos exactamente lo que quieren que veamos, invitando prácticamente al patrón de ataque que propuso su teniente. Miré la pantalla, viendo la formación enemiga con nuevos ojos. Lo que había parecido un posicionamiento táctico estándar ahora aparecía como una elaborada telaraña, cuidadosamente elaborada para atraparnos. Las aparentes vulnerabilidades, la nave de mando expuesta, las oportunidades de flanqueo aparentemente óptimas, todo era cebo. En términos humanos, continuó Frost, nos están mostrando el queso mientras ocultan la trampa. ¿Por qué no señaló esto durante la reunión informativa? Pregunté de nuevo, todavía luchando por comprender la contención de la humana. Política, dijo simplemente. Glaxnor propuso el plan. Refutarlo públicamente habría creado resistencia. Algunos lo habrían defendido por orgullo. Otros habrían tomado partido basándose en alianzas, y habríamos perdido horas debatiendo mientras la horda se movía a su posición. Se encogió de hombros. Pensé que era más rápido convencerlo a usted en privado. En ese momento, comprendí algo profundo sobre los humanos. Su naturaleza emocional caótica no era una debilidad, como muchos en la coalición creían. Era una estrategia evolutiva, la imprevisibilidad como defensa, la emoción como combustible para la innovación. Y su silencio, eso no era sumisión o acuerdo. Era el foco del depredador antes del ataque. Sus 10 minutos han terminado, capitana, dije en voz baja. ¿Qué propone en su lugar? Convoqué a una reunión de emergencia del Consejo de Guerra 20 minutos después. El ambiente en la sala era tenso. Perturbar los planes de batalla establecidos horas antes del enfrentamiento no es el protocolo estándar de la coalición. Varios representantes de especies estaban visiblemente agitados. Las antenas del embajador mantoide se movían rápidamente,
y las mandíbulas del embajador TZ Ray Cholak chasqueaban en un patrón que mi traductor interpretó como profundo fastidio. Comandante Drasbok, retumbó el general Failang, su forma cristalina brillando bajo las luces intensas. Esto es muy irregular. Nuestras fuerzas ya se están moviendo a posiciones previas a la batalla. Entiendo su preocupación, general, dije, tomando mi posición a la cabecera de la mesa. Pero ha surgido nueva inteligencia que requiere una revisión inmediata de nuestro enfoque táctico. El saco de la garganta del teniente Glaxnor se infló de indignación. Mi plan fue examinado a fondo en 17 simulaciones. La probabilidad estadística de éxito se calculó en 78.3%. Los modelos estadísticos, dijo la capitana Frost en voz baja a mi lado, solo funcionan cuando todas las variables son conocidas. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia la humana. Le hice un ligero asentimiento. Con el permiso del comandante Drasbok, me gustaría presentar un análisis alternativo de la formación de la Horda Nexus, dijo, acercándose al proyector holográfico. Lo que siguió fue la sesión informativa militar más concisa y precisa que he presenciado por parte de un humano. Sin divagaciones, sin analogías terrestres, sin apelaciones emocionales, solo análisis táctico frío y duro. Destacó los generadores de entrelazamiento cuántico, los inversores dimensionales, la trampa temporal esperando ser activada. Señaló el aspecto de guerra psicológica, como la formación fue deliberadamente diseñada para atraernos al patrón de ataque exacto que habíamos planeado. En esencia, concluyó, estábamos a punto de hacer exactamente lo que ellos esperaban, y en la guerra, la previsibilidad es la muerte. El silencio se apoderó de la sala a medida que las implicaciones calaban. El representante silaxiano fue el primero en responder, emitiendo una serie de silbidos bajos que se tradujeron aproximadamente como, la hipótesis de la humana se alinea con lecturas anómalas de radiación que nuestros sensores detectaron pero consideraron insignificantes. Impostura, farfulló Glaxnor. La capitana Frost no tiene pruebas de que sean generadores de entrelazamiento cuántico. Podrían ser fácilmente matrices de armas estándar. Las matrices estándar no pulsan en patrones sincronizados a través de 9 naves simultáneamente, respondió Frost, su tono neutral pero firme. Y ciertamente no crean microfluctuaciones en el continuo espacio-tiempo. El representante Dravidi, un ser pálido y delgado con ojos que parecían ver más allá del espacio normal, asintió lentamente. Nuestros navegadores psíquicos sintieron perturbaciones al escanear la flota enemiga. Lo atribuimos a interferencia neural. Pero la distorsión temporal explicaría las sensaciones que reportaron. Una por una, la resistencia se desmoronó a medida que cada representante de especie reconoció elementos que respaldaban el análisis de Frost, puntos de datos que habían desestimado individualmente como insignificantes, pero que tomados en conjunto formaban un caso convincente. Entonces, ¿qué propone en su lugar, capitana?, preguntó el general Failang, su hostilidad inicial reemplazada por un respeto cauteloso. Frost sonrió. No la sonrisa tensa de advertencia de antes, sino algo más genuino. Algo que no esperarán. Manipuló la pantalla holográfica, creando una nueva formación. En lugar de dividirnos en 3 grupos como anticipan, mantendremos un solo frente unificado. Pero crearemos una falsa firma de división. Proyecciones de flota fantasma, expliqué, retomando su hilo. Usaremos nuestros emisores holográficos para crear la ilusión de nuestro ataque de 3 puntas. Mientras nuestra flota real realiza un único empuje concentrado a través de este corredor, terminó Frost, destacando un vector de aproximación estrecho, parece estar fuertemente defendido, pero esas son plataformas de defensa automatizadas con una tripulación mínima. Las fuerzas reales de la Horda están posicionadas para activar su trampa sobre nuestra flota dividida ahora inexistente. El representante Cronos, un ser que existía parcialmente en múltiples líneas de tiempo, se inclinó hacia adelante con repentino interés. ¿Y si desplegamos nuestro armamento de dilatación temporal contra sus generadores temporales? El bucle de retroalimentación podría deshabilitar todo su mecanismo de trampa, confirmó Frost con un asentimiento. La sala estalló en discusión, pero esta vez fue diferente. Resolución colaborativa de problemas en lugar de agendas contrapuestas.
Las ideas fluyeron rápidamente a medida que cada especie contribuía con su conocimiento especializado para refinar el nuevo enfoque. La capitana Frost retrocedió, permitiendo que el proceso colaborativo se desarrollara. Me miró a los ojos y me dio un pequeño gesto de agradecimiento. Yo había apoyado su teoría, le había dado la plataforma, y ahora la coalición se estaba adaptando en tiempo real, exactamente en lo que los humanos sobresalían. El tiempo es corto, anuncié, devolviendo el foco al grupo. Tenemos 4 horas para implementar estos cambios antes de entrar en rango de enfrentamiento. Hagámoslas valer. Mientras la reunión se disolvía con un propósito renovado, noté que Glaxnor se acercaba a la capitana Frost. Su análisis fue sorprendentemente exhaustivo, admitió a regañadientes. Aunque sigo manteniendo que mi plan tenía méritos. Los tenía, respondió Frost diplomáticamente. Por eso diseñaron su trampa a su alrededor. Las mejores trampas siempre son cebadas con algo deseable. El saco de la garganta de Glaxnor se desinfló con un sonido que podría haber sido una risita. Ustedes los humanos son aliados extraños, pero útiles. Ajustaré nuestros vectores de aproximación inmediatamente. Mientras se alejaba, me acerqué a Frost. Bien manejado, capitana. Ella se encogió de hombros. A veces, la mejor manera de ser escuchada es esperar hasta que la gente esté lista para escuchar. ¿Es ese otro dicho humano? Pregunté. No, sonrió, ese brillo depredador regresando a sus ojos. Solo algo que aprendí al ver a la Horda Nexus cometer el mismo error una y otra vez, subestimar a sus oponentes. La batalla nunca es silenciosa, ni siquiera en el vacío del espacio. Los canales de comunicación se inundan con actualizaciones tácticas, informes de estado y, a veces, demasiado a menudo, las transmisiones finales de aquellos que no regresarán. El puente de la furia justa zumbaba con caos controlado mientras nos enfrentábamos a la Horda Nexus. Proyecciones de flota fantasma con 100% de coherencia, informó el teniente Merasim desde la estación táctica. Los sensores enemigos las están registrando como contactos sólidos. En la pantalla de visualización principal, nuestros señuelos holográficos, réplicas perfectas de los grupos de batalla de la coalición, ejecutaron el patrón de ataque original de 3 puntas. Cientos de naves falsas moviéndose exactamente como nos habríamos movido bajo el plan de Glaxnor, mientras que nuestra flota real mantenía la formación detrás de una pequeña luna en el sistema Caldera. La capitana Frost estaba a mi lado en la plataforma de mando, con los ojos fijos en la pantalla táctica. No se movía nerviosamente como la mayoría de los humanos, ni golpeteaba los dedos ni rebotaba las piernas, solo esa inquietante quietud que ahora reconocía como enfoque intenso. La Horda está respondiendo exactamente como se predijo, anunció Vexlar. Su formación se está moviendo para envolver a nuestras flotas fantasma. Observé cómo las naves enemigas se movían para activar su trampa, apuntando al espacio vacío donde creían que estarían nuestras naves. Los generadores de entrelazamiento cuántico en su nave de mando se encendieron, creando un campo de distorsión temporal que habría atrapado a nuestra flota si hubiéramos estado allí. Ahora, dijo Frost en voz baja. Ejecuten el vector de ataque primario. Todas las naves, empuje táctico completo, ordené. Nuestra flota real, las 234 naves moviéndose como una fuerza unificada, emergió detrás de la luna y aceleró hacia el estrecho corredor que Frost había identificado. Las plataformas de defensa automatizadas del enemigo inmediatamente comenzaron a disparar, pero su respuesta fue lenta, sus sistemas de puntería confundidos por nuestras flotas fantasma. Primer obstáculo acercándose, informó Glaxnor. Rejilla de plataforma de defensa automatizada en 3, 2, 1. El bombardeo coordinado de torpedos cuánticos de las naves de avanzada de la coalición hizo que las plataformas de defensa estallaran en silenciosas explosiones, despejando nuestro camino. Proyección exitosa, silbó el oficial táctico silaxiano. La nave de mando enemiga todavía está enfocando armas temporales en la flota fantasma alfa. Todo iba según el plan, lo que, según mi experiencia, es exactamente cuando las cosas salen catastróficamente mal. La voz del comandante Vexlar se elevó en alarma. Nuevos contactos emergiendo de la nebulosa. Refuerzos Nexus. Un enjambre de naves más pequeñas de la Horda apareció en nuestro flanco, cientos de ellas, como insectos saliendo de un nido perturbado.
No habían estado en nuestros escaneos ni en los informes de inteligencia. Han escondido una fuerza de reserva en la sombra de radiación de la nebulosa. El saco de la garganta de Glaxnor palpitaba de alarma. Nuestro flanco está expuesto. El puente estalló en conversaciones urgentes mientras los oficiales tácticos calculaban nuevas soluciones de disparo. El representante mantoide castañeteó con angustia. El general Failang exigió que desviáramos nuestros cruceros pesados para defenderlos contra la nueva amenaza. A través de todo esto, la capitana Frost permaneció silenciosa. Esa misma calma inquietante que había notado en la sala de reuniones. Pero ahora, sus labios se curvaron hacia arriba en el más leve indicio de una sonrisa. Capitana, la apuré, mis espinas dorsales ondulando por la preocupación. Estos refuerzos no estaban en su análisis. No, estuvo de acuerdo, todavía mirando la pantalla táctica. Están exactamente donde deberían estar. ¿Usted sabía esto? Sí sé. Lo anticipé, corrigió. Hay una diferencia. La Horda siempre se guarda una reserva. Siempre. Pero son predecibles en cómo la despliegan. Tocó una sección de la pantalla. Estas no son fuerzas de élite. Son naves civiles convertidas a toda prisa con armamento mínimo. Un intento desesperado de abrumarnos con números. Ese intento desesperado todavía tiene suficiente potencia de fuego para devastar nuestro flanco, protestó Glaxnor. La sonrisa de Frost se amplió. Solo si reaccionamos exactamente como esperan, desviando fuerzas para defendernos de ellos. Me miró. Comandante, mantenga el curso y la velocidad. Ignore los refuerzos. Eso es un suicidio, objetó el representante Cronos. No, dije lentamente, comenzando a ver su lógica. Es un cebo dentro de un cebo. Quieren que dividamos nuestras fuerzas ahora para debilitar nuestro empuje principal. Me dirigí al oficial de comunicaciones. Señala los cruceros ligeros furianos. Ejecuten la contingencia Helios. La capitana Frost había insistido en que nos preparáramos para esta posibilidad. Los furianos, seres de luz y energía vivientes, habían posicionado sus naves en coordenadas específicas a lo largo de nuestra ruta. A mi orden, activaron sus unidades de resonancia solar simultáneamente, creando una ola en cascada de radiación cegadora. Barrera de luz furiana desplegada, informó el oficial táctico. Los refuerzos enemigos están a ciegas. Sus sistemas de puntería están completamente abrumados. El enjambre de refuerzos de la Horda cayó en desorden. Sus sensores sobrecargados por el espectáculo de luces furiano. Sin la capacidad de coordinarse, su ventaja numérica se volvió insignificante. Mantengan el curso y la velocidad, ordené. Todas las naves, prepárense para la fase 2. Atravesamos el corredor, acercándonos rápidamente a la nave de mando de la Horda. Se dieron cuenta de su error demasiado tarde. La masiva nave intentó redirigir sus armas temporales, pero los generadores requerían una calibración precisa. No podían cambiar de objetivo lo suficientemente rápido. Naves Cronos, desplieguen contramedidas de dilatación temporal, ordené. Las elegantes naves del triunvirato Cronos se movieron en formación, activando sus dispositivos de armas únicos que manipulaban el flujo del tiempo en burbujas localizadas. Los generadores temporales de la Horda, ya a plena potencia, de repente se enfrentaron a un campo temporal opuesto. El resultado fue espectacular. Una distorsión ondulante se extendió por la nave de mando enemiga a medida que los campos de tiempo en conflicto desgarraban su estructura. Secciones de la nave envejecieron siglos en segundos, mientras que otras retrocedieron a sus materiales componentes. Por las 17 lunas, susurró Vexlar. Se está desgarrando a sí misma. Todas las naves, ejecuten el patrón de ataque Frost. Ordené, usando la designación que habíamos asignado apresuradamente al plan de batalla improvisado de la humana. Apunten a las naves enemigas restantes en secuencia. Con su nave de mando desintegrándose y su trampa neutralizada, la formación de la Horda Nexus se derrumbó en el caos. Nuestra flota unificada desgarró sus filas desorganizadas con precisión quirúrgica. 97 minutos después del enfrentamiento, había terminado. La flota de la Horda más grande jamás reunida había sido reducida a escombros dispersos y supervivientes en fuga. La coalición había sufrido pérdidas, 28 naves destruidas, 42 dañadas,
Pero habíamos logrado lo que la mayoría había considerado imposible, una victoria decisiva contra probabilidades abrumadoras. Mientras la tripulación del puente estallaba en celebración, me giré para encontrar a la capitana Frost ya mirándome, esa inquietante calma todavía presente en sus ojos azules como el hielo. Usted lo sabía, dije en voz baja. Sabía que tendrían refuerzos escondidos en la nebulosa. Se encogió de hombros. No lo sabía. Lo anticipé. Hay una diferencia. Usted anticipó que intentarían ponernos un cebo 2 veces. Los depredadores son predecibles, respondió. Una vez que entiende sus patrones de caza, la horda siempre se guarda algo. Siempre tiene una trampa secundaria. Así que preparamos una. ¿Por qué no mencionó esta posibilidad durante la sesión de planificación? Su expresión se suavizó ligeramente. Porque 17 especies diferentes discutiendo sobre cómo manejar una amenaza teórica habrían creado confusión. Mejor tener un plan claro y simple con contingencias que pudieran ejecutarse sin debate. En ese momento, comprendí algo profundo sobre los humanos. Su naturaleza caótica y emocional, sus arrebatos emocionales. Estas eran características superficiales que enmascaraban una capacidad más profunda y peligrosa, la capacidad de anticipar el caos mismo, de ver patrones en la locura, de convertir la imprevisibilidad en un arma. Y su silencio, ese no era sumisión o acuerdo. Era el foco del depredador antes del ataque. Capitana Frost, dije formalmente. La coalición le debe una deuda de gratitud. Ella sonrió, una sonrisa real esta vez, no la depredadora de antes. Solo estoy haciendo mi trabajo, comandante. Además, tenía un interés personal en no morir hoy. Mientras la celebración continuaba a nuestro alrededor, hice una nota mental para actualizar el manual táctico de la coalición con una nueva entrada. Cuando un humano se calla durante la planificación de batalla, preste muchísima atención. Han pasado 3 ciclos desde la batalla de la nebulosa caldera. La horda Nexus se ha retirado al borde exterior, sus fuerzas tan completamente diezmadas que la inteligencia de la coalición sugiere que no representarán una amenaza significativa durante al menos una década, tiempo suficiente para que fortalezcamos nuestras defensas, actualicemos nuestras tácticas y nos preparemos para su eventual regreso. La celebración de la victoria duró 7 días estándar en todo el espacio de la coalición. La capitana Eleanor Frost recibió los más altos honores militares de 17 especies diferentes, la mayoría de los cuales no podía pronunciar y varios que no podía usar físicamente sin riesgo de lesión. Los humanos, fieles a su estilo, celebraron consumiendo cantidades alarmantes de etanol y participando en un movimiento rítmico sincronizado que llaman bailar. Criaturas desconcertantes. Pero el cambio más significativo no se registró en ningún informe oficial o ceremonia conmemorativa. Sucedió durante la primera sesión de planificación estratégica después de la batalla, cuando un joven oficial humano, el teniente Patel, creo, se sentó en silencio durante una presentación completa sobre los protocolos de defensa fronteriza. Observé cómo uno por uno, los diversos representantes de especies notaron su silencio. Las conversaciones se acallaron. La atención se desvió. Finalmente, el almirante Cace-Tatal, un Torian notoriamente impaciente, de hecho se detuvo a mitad de la frase para preguntar, «Teniente, parece reflexivo. ¿Tiene alguna aportación sobre este asunto?» El humano pareció sobresaltado de que se dirigieran a él directamente, pero luego esbozó un defecto sutil en las rutas de patrulla propuestas que nadie más había notado. No tan dramático como la percepción de Frost, pero valioso, no obstante. Ahora se ha convertido en una especie de regla no escrita. Lo suficientemente oficial como para que la haya escuchado repetida en varias formas en toda la flota. Cuando un humano se calla, todo el mundo escucha. Ayer, me encontré en una recepción diplomática con representantes de 3 especies recién admitidas en la coalición. Como es costumbre, estaba compartiendo ideas tácticas de nuestras experiencias. Cuando llegué a la parte sobre la importancia de reconocer las señales de comportamiento de diferentes especies, el embajador herdaniano, su especie siendo nueva en la política interestelar, me preguntó qué idea consideraba más valiosa de mis años de servicio. Vigilen a los humanos, les dije, mis mandíbulas chasqueando con lo que mi especie considera diversión seca. No cuando están ruidosos. Cualquiera puede notar eso. Vigílenlos cuando se quedan en silencio.
Ese silencio ha salvado más vidas de la coalición que todo nuestro armamento avanzado combinado. Los embajadores parecieron apropiadamente impresionados, aunque pude notar que no lo entendían completamente. ¿Cómo podrían? Aún no habían experimentado el pavor particular de ver a un humano normalmente hablador quedarse repentinamente callado durante una sesión informativa táctica. Más tarde esa noche, me crucé con la capitana Frost en un corredor. Había sido reasignada como oficial táctico jefe para toda la séptima flota, el ser más joven en ocupar tal posición. Ella asintió a modo de saludo. Comandante Drasbog. ¿Se dirige a la sesión de planificación estratégica? En efecto, capitana. ¿Va a presentar hoy? Ella sonrió esa misteriosa sonrisa humana. No. Solo observando. Sentí que mis espinas dorsales se ponían rígidas involuntariamente. ¿Debería preocuparme por su silencio, capitana? Su risa resonó por el corredor, ese sonido humano genuino de diversión que todavía confunde a la mayoría de las especies de la coalición. Hoy no, comandante. Hoy, solo estoy aprendiendo. Mientras se alejaba, no pude evitar reflexionar sobre cuán rápido cambian las percepciones. Hace 3 siglos, los humanos eran considerados el elemento más caótico e impredecible de la coalición, pesadillas diplomáticas con percepciones tácticas útiles pero erráticas. Ahora son considerados los estrategas más aterradores del espacio conocido. No a pesar de su naturaleza emocional, sino gracias a ella. Porque solo una especie que entiende el caos puede verdaderamente anticiparlo. Solo una especie familiarizada con las trampas puede reconocerlas tan fácilmente. Y quizás lo más importante, solo una especie que valora tanto el habla entendería el verdadero poder del silencio deliberado. He actualizado mi registro personal con una nueva entrada, una que sospecho se convertirá en entrenamiento estándar para todos los comandantes de la coalición en los próximos años. Cuando se enfrente a un enemigo, desconfíe de las armas que puede ver. Cuando trabaje con humanos, preste la máxima atención a lo que no dicen. Porque en el silencio humano yace su salvación, o su perdición. Pero, personalmente, he añadido una observación final, y ruegue a las entidades que adore que el humano silencioso esté de su lado. La Horda Nexus se ha retirado al borde exterior, sus fuerzas tan completamente diezmadas que la inteligencia de la coalición sugiere que no representarán una amenaza significativa durante al menos una década, tiempo suficiente para que fortalezcamos nuestras defensas, actualicemos nuestras tácticas y nos preparemos para su eventual regreso. La celebración de la victoria duró 7 días estándar en todo el espacio de la coalición. La capitana Eleanor Frost recibió los más altos honores militares de 17 especies diferentes, la mayoría de los cuales no podía pronunciar y varios que no podía usar físicamente sin riesgo de lesión. Los humanos, fieles a su estilo, celebraron consumiendo cantidades alarmantes de etanol y participando en un movimiento rítmico sincronizado que llaman bailar. Criaturas desconcertantes. Pero el cambio más significativo no se registró en ningún informe oficial o ceremonia conmemorativa. Sucedió durante la primera sesión de planificación estratégica después de la batalla, cuando un joven oficial humano, el teniente Patel, creo, se sentó en silencio durante una presentación completa sobre los protocolos de defensa fronteriza. Observé cómo uno por uno, los diversos representantes de especies notaron su silencio. Las conversaciones se acallaron. La atención se desvió. Finalmente, el almirante Cassetatal, un Torian notoriamente impaciente, de hecho se detuvo a mitad de la frase para preguntar, «Teniente, parece reflexivo. ¿Tiene alguna aportación sobre este asunto?» El humano pareció sobresaltado de que se dirigieran a él directamente, pero luego esbozó un defecto sutil en las rutas de patrulla propuestas que nadie más había notado. No tan dramático como la percepción de Frost, pero valioso, no obstante. Ahora se ha convertido en una especie de regla no escrita. Lo suficientemente oficial como para que la haya escuchado repetida en varias formas en toda la flota. Cuando un humano se calla, todo el mundo escucha. Ayer, me encontré en una recepción diplomática con representantes de 3 especies recién admitidas en la coalición. Como es costumbre, estaba compartiendo ideas tácticas de nuestras experiencias. Cuando llegué a la parte sobre la importancia de reconocer las señales de comportamiento de diferentes especies, el embajador herdaniano, su especie siendo nueva en la política interestelar,
Me preguntó qué idea consideraba más valiosa de mis años de servicio. Vigilen a los humanos, les dije, mis mandíbulas chasqueando con lo que mi especie considera diversión seca. No cuando están ruidosos. Cualquiera puede notar eso. Vigílenlos cuando se quedan en silencio. Ese silencio ha salvado más vidas de la coalición que todo nuestro armamento avanzado combinado. Los embajadores parecieron apropiadamente impresionados, aunque pude notar que no lo entendían completamente. ¿Cómo podrían? Aún no habían experimentado el pavor particular de ver a un humano normalmente hablador quedarse repentinamente callado durante una sesión informativa táctica. Más tarde esa noche, me crucé con la capitana Frost en un corredor. Había sido reasignada como oficial táctico jefe para toda la séptima flota, el ser más joven en ocupar tal posición. Ella asintió a modo de saludo. Comandante Drasbog. ¿Se dirige a la sesión de planificación estratégica? En efecto, capitana. ¿Va a presentar hoy? Ella sonrió esa misteriosa sonrisa humana. No. Solo observando. Sentí que mis espinas dorsales se ponían rígidas involuntariamente. ¿Debería preocuparme por su silencio, capitana? Su risa resonó por el corredor, ese sonido humano genuino de diversión que todavía confunde a la mayoría de las especies de la coalición. Hoy no, comandante. Hoy, solo estoy aprendiendo. Mientras se alejaba, no pude evitar reflexionar sobre cuán rápido cambian las percepciones. Hace 3 siglos, los humanos eran considerados el elemento más caótico e impredecible de la coalición, pesadillas diplomáticas con percepciones tácticas útiles pero erráticas. Ahora son considerados los estrategas más aterradores del espacio conocido. No a pesar de su naturaleza emocional, sino gracias a ella. Porque solo una especie que entiende el caos puede verdaderamente anticiparlo. Solo una especie familiarizada con las trampas puede reconocerlas tan fácilmente. Y quizás lo más importante, solo una especie que valora tanto el habla entendería el verdadero poder del silencio deliberado. He actualizado mi registro personal con una nueva entrada, una que sospecho se convertirá en entrenamiento estándar para todos los comandantes de la coalición en los próximos años. Cuando se enfrente a un enemigo, desconfíe de las armas que puede ver. Cuando trabaje con humanos, preste la máxima atención a lo que no dicen. Porque en el silencio humano yace su salvación, o su perdición. Pero, personalmente, he añadido una observación final, y ruegue a las entidades que adore que el humano silencioso esté de su lado. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.